Muy buenos días, jóvenes de sexto perito contador. Espero que estén bien, bastante bien allá en casita. Hoy pues tendremos nuestra primera clase del curso de computación de este tercer bimestre. Pues déjenme comentarle que ya estamos ya en a mitad del ciclo escolar 2021 y pues que asimismo pues, felicitar a la mayoría que con esfuerzo han hecho lo posible para entregar sus tareas. Sé que algunos trabajan, otros pues se les complica porque no tienen computadora, pero más sin embargo siempre han estado ustedes pendientes de sus tareas. Ya están en la recta final, así que los apoyo, los exhorto a que sigan, ya que les quedaban por la mitad, ya solo este año se gradúan, firmemente Dios, y se van a prácticas y pues ya tienen su título ustedes. Asimismo, pues vamos a ver el nuevo tema el día de hoy, pues que trata sobre qué es una base de datos. ¿Han escuchado ese nombre de base de datos? En sí, ¿qué es una base de datos? Dice que una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos organizados pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta de su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico, los campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están formados digitalmente, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. Entonces, hoy en día, pues como bien saben, una base de datos es importantísima. Es importantísima una base de datos, y dirán por qué. Hoy en día, cualquier trabajo que ustedes vayan a un banco, se van a topar con base de datos. Se van a un centro comercial, se van a topar con una base de datos. Una farmacia, base de datos. Al colegio, base de datos. Todo eso, toda esa información se va a una base de datos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender cómo es el manejo de una base de datos, por lo menos, y cómo funciona y cómo es de que la información está retenida o los diferentes tipos de bases de datos que existen. Entonces tenemos una imagen acá donde está conectada una laptop, una tablet, un teléfono, una computadora de escritorio, y todos conectados a una base de datos, pues en este caso que está conectado a la nube, ¿sí? Entonces, existen programas denominados sistemas gestores de base de datos, abreviados SGBD o Database Manager System. Como por ejemplo tenemos a Microsoft Access como un ejemplo de uso base de datos, por lo que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma más rápida y estructurada, así como las propiedades de estos bases de datos, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Entonces, en resumidos, pues vamos a utilizar una base de datos, vamos a trabajar con ella, y la que vamos a trabajar pues es con el programa de Microsoft Access, ya que es un programa como inducción a este curso. Existen muchos sinfín de bases de datos ya más profesionales para empresas grandes, pero vamos a trabajar con Access, que es muy liviana, muy práctica, y aparte que es de la familia de Microsoft. Entonces, las aplicaciones más usuales son las que gestionan de información y datos de empresas e instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos como el objeto de almacenar la información experimental y todo eso. En el contexto de la informática, una base de datos está formado por muchos tipos de objetos, entre los que se encuentran las tablas, como las usadas en Excel, que nos servirán para contenedores de la información. Como además de las tablas, una base de datos se compone de otros tipos de objetos que nos permitirán usarla mucho más eficiente, como por ejemplo unos formularios, los reportes, macros, consultas, relaciones, etcétera. Hoy en día, si se dan cuenta ustedes, cuando van al RENAP, toda nuestra información está en una base de datos. Cuando van a sacar sus antecedentes penales, todo está en una base de datos. Policíacos en una base de datos y así sucesivamente. Nos tienen guardado toda nuestra información, nuestras huellas digitales, todo eso. Las ventajas de utilizar una base de datos, pues
es de que tenemos acceso mucho más rápido a la información. Otra ventaja es de que ocupan mucho menos espacio que una base de datos manual, o sea que tuviéramos como papel más que todo para guardar información. Ya se puede imaginar ustedes esta información de todos, un gran cuarto y la búsqueda, cómo nos tardaríamos. La organización y manipulación de la información de manera mucho más eficiente. Tenemos acceso a la información desde cualquier parte a una sola base de datos. O sea que hay muchas ventajas grandes de tener una base de datos. Y pues objetos de una base de datos en Excel. Dice, como se comentó anteriormente, una base de datos en Access se compone de varios tipos de objetos que harán que nuestra base de datos funcione según nuestras necesidades. Y pues estos objetos se describen a continuación. Tenemos lo que son las tablas, que las tablas pues nos sirven demasiado para guardar información, por ejemplo, y organizar bien nuestros datos. Por ejemplo, pueden haber tablas que guarden información de nosotros, otra tabla que guarde las notas de nosotros si fuera el colegio, otra tabla que guarde las colegiaturas de nosotros, otra tabla que guarde información personal de nosotros. Y pues las tablas nos van a ayudar a mantener un orden en nuestra base de datos. Entonces dice la teoría que las tablas son los contenedores de información en la base de datos. Una tabla de base de datos es similar a una apariencia a una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo pues es Excel, ¿sí? Con tablas y columnas. En cuanto a los datos, se almacenan en filas y columnas. Por ende, es bastante fácil encontrar e importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y almacenarlos en la base de datos es la forma en la que están organizados los datos. Para aprovechar al máximo la flexibilidad de una base de datos, los datos deben organizarse en tablas para que no se produzcan redundancias. Entonces, tenemos acá un ejemplo. Si quiere almacenar una información sobre los empleados, un ejemplo, cada empleado debe especificarse solo una vez en la tabla que está configurada para los datos de los empleados. Los datos sobre los productos se almacenarán en su propia tabla y los datos sobre los sucursales se almacenarán en otra tabla. Este proceso se denomina normalización, o sea que solo se puede ver una vez en una tabla, no se puede registrar dos veces. Y pues cada fila en una tabla se denomina registro, o sea, a cada fila de la tabla se denomina registro. En los registros se almacenan información. Cada registro está formado por uno o varios campos. Los campos equivalen a las columnas de la tabla, o sea que los registros son las filas y los campos son las columnas. Por ejemplo, pueden tener una tabla llamada empleados, donde cada registro, o sea, fila, contiene información de un empleado distinto a cada campo o columna. Entonces, eso es lo que nos ofrece Access, o sea, poder crear lo que es nuestras tablas y organizarlos bien y poder utilizar sus herramientas como los formularios, los informes o consultas para poder ir llenando y extrayendo la información de ella, ¿sí? Entonces acá pues tenemos la información sobre los formularios, informes sobre las consultas, que son las macros, módulos, y pues todo esto que está acá pues lo realiza Access, ¿sí? Por ejemplo ahorita con las tablas que les dije, ¿verdad? Formularios, pero los formularios dice que nos permite crear una interfaz de usuario en la que se puede escribir y modificar los datos, ¿sí? Una interfaz pues es una, que dijera yo, pero que tengo una imagen acá, voy a ver si tengo acá. Interfaz, base de datos, como que es como una ventana que nosotros diseñamos para poder insertar la información mucho más fácil y no hacer así como Excel, ¿verdad? Que hay que estar en una celda, en la columna. Por ejemplo, aquí tengo una interfaz de un programa. Aquí tengo otra interfaz. No sé si porque se mira así algo pixeleado, pero vamos a ver aquí otra. Aquí tengo otra interfaz en donde se pueden escribir el nombre, el host, usuario, contraseña, base de datos, el puerto. Otra interfaz podría ser esta, ¿sí? Otra interfaz puede ser esta, mira, datos del profesor. A esto se le conoce como interfaz, ¿sí? Para poder ingresar datos o extraer datos. Entonces, para eso nos sirven los formularios en Access. También tenemos los informes. Dice que los informes se usan para dar formato a los datos
dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. Por lo general, un informe responde a una pregunta específica como cuánto dinero recibimos cada cliente este año o en qué ciudades residen nuestros clientes. A cada informe se le puede dar formato para presentar la información de la manera más legible posible. Para eso nos ayudan los informes, para generar cierto cosa que nosotros queramos saber sobre cuánto vendimos hoy, cuánto vendimos al mes, cuánto se vendió cierto producto. Entonces los informes nos ofrece Access para poder generar eso fácilmente. Luego tenemos las consultas. Las consultas pues pueden realizar diversas funciones en una base de datos, como por ejemplo la función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que se requieren ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas le permiten verlas en una única hoja de datos. ¿Qué quiere decir acá? Quiere decir de que si quiero buscar mi nombre completo, pero en otra tabla tengo lo que es cuánto debo de la universidad, cuánto debo del colegio, y en otra tabla tengo información sobre los cursos que llevo. Otra tabla tiene otra información del grado que tengo. Entonces yo necesito saber en qué grado estoy, mi nombre completo, cuánto voy pagando de la universidad o todo eso. Entonces una consulta hace eso, unifica, busca información de diferentes tablas y me lo muestra en una sola. Esas son las consultas, prácticamente filtran la información. Dice que ciertas consultas son actualizables, es decir, pueden modificar los datos de las tablas mediante la hoja de datos de la consulta. Uno puede modificar la información mediante las consultas. Luego tenemos que son las macros, pues son los módulos. Como los macros son objetos que puedan usar para agregar funciones a la base de datos, mientras que las macros se crean en Access mediante la elección de una lista de acciones de macros. Pues esto pues, lo vamos a dejar más adelante, vamos a ver si llegamos hasta este punto, pero nos interesa saber consultas, informes, formularios y tablas, qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué programa vamos a utilizar? Access, de la familia de Microsoft. Ese programa vamos a utilizar para trabajar, ¿sí? Entonces así chicos, entonces la tarea pues va a ser subida en Classroom, va a ser un resumen un resumen que les voy a dejar. Estén pendientes en Classroom, ahí lo voy a estar posteando para la tarea, para realizarla. Y bueno chicos, hasta acá la clase del día de hoy. Hoy fue más teoría, pero ya la próxima clase pues ya vamos a tener ya la inducción directamente al programa y cómo empezar ya a trabajar nuestras bases de datos. Nos vemos y hasta luego.